Tenía el casco sobre su rostro. El cabo Romero se lo quitó y dio un paso hacia atrás, retrocediendo. En ese momento sentí que mis manos temblaban. Al soldado que estaba caído le habían arrancado toda la piel. No tenía ojos ni lengua. Su uniforme estaba completamente desgarrado. La primera historia que estás a punto de escuchar se titula La Niña de la Sierra, enviada por el militar Antonio Prado, y nos dice que es basada en una anécdota real que él mismo vivió. Buenas noches, comunidad. Antes de comenzar con esta experiencia, me presento. Mi nombre es Antonio Prado. Soy militar. Tengo ya varios años de experiencia. He visto a muchos caer y salir ilesos. Pero en estos tiempos es una moneda que está aún en el aire. No mencionaré en qué parte de la sierra ocurrió lo que les contaré. No porque sea información clasificada, sino porque hay lugares que es mejor dejar en el anonimato, porque hay sitios donde uno entiende que no todo debe ser encontrado ni explicado. Yo estuve ahí formando parte de una patrulla asignada a recorrer una zona alta de la sierra de difícil acceso, donde se sospechaba la presencia de un grupo criminal escondido entre la vegetación. Llevábamos 2 días avanzando entre la maleza cerrada, la lluvia y la niebla que nos cerraba el paso. La sierra en esa región no era como los paisajes abiertos que muchos imaginan. Ahí arriba la vegetación crecía espesa, húmeda, envolviendo todo. Apenas podíamos ver más allá de unos cuantos metros al frente. Cada paso implicaba apartar ramas, empujar hojas grandes, sentir cómo la tierra se hundía ligeramente bajo las botas. Desde el primer día algo no se sentía bien. Ochoa me comentó que era porque había sitios en los que estaba prohibido caminar. Quizás ese lado de la sierra lo era. Con que no nos salga un nahual, todo está bien, dijo, mostrando una sonrisa de burla. Al principio nadie dijo nada, pero era evidente en las miradas de cada uno de nosotros. La verdad es que, en cierto punto de la sierra, comencé a sentirme observado, como si alguien nos estuviera viendo desde la vegetación. Hubo sitios en que ni el viento se escuchaba, ni un insecto, ni siquiera nuestros pasos. Algunos volteaban de repente, otros apretaban más fuerte sus armas sin motivo aparente. La tensión fue creciendo conforme avanzábamos. El segundo día empezaron los comentarios. Algunos aseguraban escuchar voces. Decían que alguien los llamaba por su nombre, que sonaba cercano, como si estuviera justo detrás de ellos. Pero al girar no había nadie, solo árboles, ramas y ese silencio pesado que parecía absorber cualquier sonido. Buscábamos en el rostro de los demás compañeros si habían escuchado lo mismo que nosotros, pero algunos seguían como si nada estuviese sucediendo a su alrededor. Ruiz y López comenzaron a decir que escuchaban llantos, no de animales, sino de personas, niños, mujeres, hombres, voces que pedían ayuda, que suplicaban que alguien se acercara. Aquello empezó a afectar la concentración del grupo. La verdad es que en ese punto era difícil mantener la formación cuando la mente comenzaba a jugar en contra. El teniente Saavedra trató de mantener el control. Era un hombre firme, de esos que no creen en nada que no pueda comprobarse. Para él todo tenía una explicación lógica.
Algunos le decían lo que estaban escuchando y él solo comentaba que ahí no había fantasmas, pero que pronto lo sabría cuando diéramos con aquellos hombres con los que teníamos que enfrentarnos allá en lo más alto de la montaña. Yo lo atribuía al cansancio, al aislamiento, la falta de no hablar con mis padres, el estrés acumulado por las condiciones del terreno. El teniente Saavedra nos ordenó seguir adelante, mantenernos enfocados y no prestar atención a lo que consideraba su gestión colectiva. Pero la neta, no era tan sencillo como él decía. Una noche antes del hallazgo, yo también empecé a percibir cosas. No eran voces claras al principio, más bien ecos lejanos, como si alguien hablara desde un punto imposible de ubicar. Como si estuviera lejos, pero a la vez cerca de donde nos encontrábamos. A veces parecía que venía de adelante, otras de los lados, nunca del mismo lugar. Hubo momentos en los que creí distinguir palabras, algunas frases cortas, que eran incompletas, pedían ayuda, que estábamos cerca de ellos. Algunos soldados comenzaron a decir que veían figuras, formas blancas entre la vegetación, parecidas a personas, que desaparecían en cuanto intentaban enfocarlas con la luz de las lámparas. Esto se estaba volviendo caótico, pues nadie podía confirmar que en verdad estuviera sucediendo algo paranormal a nuestro alrededor, pero tampoco podíamos negarlo. La idea de que el lugar estaba maldito empezó a circular entre nosotros. Algunos hablaron de brujas que nos estaban hechizando para perdernos o para caer en sus redes, y que nos entregaran a su amo y señor en algún aquelarre. Nadie lo dijo directamente frente al teniente, pero se notaba en la forma en que algunos dudaban antes de avanzar por la montaña. El teniente estaba molesto porque ya era el tercer día y no hacíamos contacto. Se le notaba que ya estaba encabritado. Nos reprendió diciendo de que nos dejáramos de estupideces, de que había fantasmas a nuestro alrededor. Nos gritó que teníamos que localizar cualquier indicio de actividad criminal en la zona. No había margen para andar con cuentos de niños. Nos vimos unos a otros y avanzamos. Fue cerca del mediodía cuando todo cambió. Uno de los soldados que iba unos metros más adelante de mí se detuvo de golpe. Su postura cambió, como si hubiera visto algo que no esperaba. Levantó ligeramente la mano, indicándonos que nos detuviéramos. Su mirada estaba fija en un punto entre la maleza. Me acerqué lo suficiente para ver hacia dónde observaba. Pensé que por fin habíamos hecho contacto con esa gente. Al principio no distinguí nada, solo ramas y hojas moviéndose ligeramente con el viento. Él levantó su dedo y me señaló unos 5 metros de donde nos encontrábamos. Era una figura pequeña, inmóvil entre la vegetación. Parecía una niña de unos 10 años. Vestía algo claro, difícil de definir, entre tanto verde. No se movía mucho, solo lo suficiente para levantar una mano y hacer una señal, como invitando a que la siguiéramos. Fue entonces que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había comunidades cercanas. No había reportes de personas desaparecidas en esa zona, y mucho menos de una niña sola en medio de ese terreno. El soldado dio un paso al frente, sin apartar la vista de ella. Otro de los compañeros se acercó y negó con la cabeza, como si no viera absolutamente nada en ese punto. Algunos podíamos verla, pero otros no. El soldado avanzó otros pasos. Sujetó su rifle con firmeza, pero su atención estaba completamente centrada en la figura pequeña. El teniente ordenó mantener la formación, pero ya era tarde.
La unión del grupo se rompió en ese momento. Seguimos al soldado, no por decisión propia, sino porque dejarlo solo en ese estado no era una opción. La niña comenzó a moverse lentamente, adentrándose más entre la maleza. No corría, no se apresuraba. Se volteaba cada cierto momento para ver si aún seguíamos detrás de ella. El terreno se volvió más complicado. Subíamos ligeramente, esquivando rocas cubiertas de musgo, cruzando zonas donde la tierra estaba húmeda y resbalosa. La vegetación se cerraba aún más, reduciendo la visibilidad al mínimo. Aún así, la figura seguía ahí, siempre a unos metros de distancia, y además caminaba sin dificultad. No sé cuánto tiempo caminamos de esa forma, pero de repente la vegetación se abrió, lo suficiente para revelar algo que ninguno de nosotros esperaba ver. Restos metálicos dispersos entre los árboles. Al principio no entendí qué estaba viendo. Luego distinguí una estructura curva, fragmentos de fuselaje cubiertos por tierra y plantas que habían crecido sobre este. Más adelante, asientos desgastados, algunos todavía unidos a partes del armazón. Era un avión estrellado en medio de la sierra. Nos detuvimos en seco, tratando de procesar la escena. El impacto debió haber ocurrido décadas atrás, porque la naturaleza había reclamado casi todo, integrando los restos al motor, pero aún quedaban suficientes elementos para reconocer lo que había sido. Caminamos con cautela entre los restos. Había objetos personales dispersos, maletas deterioradas, piezas de ropas, fragmentos de lo que alguna vez fueron pertenencias de los pasajeros. Todo cubierto por el paso del tiempo, pero todavía presente. Busqué con la mirada a la niña. Ya no estaba, no de la manera en la que la habíamos visto. Ruiz, el soldado que la vio también, la encontró. Bueno, lo que quedaba de ella, sujetando lo que parecía ser un oso de peluche con una mano que ahora solo eran huesos. Todos veíamos a nuestro alrededor sin entender del todo cómo habíamos llegado hasta ese punto. El teniente recorrió el lugar con la vista, serio, intentando encontrar una explicación lógica a lo ocurrido. Pero incluso él parecía afectado por lo que estábamos viendo. No encontramos cuerpos, solo restos humanos, que yacían en sus asientos, aún con el cinturón de seguridad puesto. El capitán, copiloto y azafatas. El teniente dio aviso del hallazgo y nos ordenaron quedarnos hasta que llegaran los refuerzos por aire. Nos retiraron del sitio y desde arriba el panorama era desolador. Apenas si se veía el fuselaje. Se nos ordenó no hacer comentarios al respecto, pero uno no se queda con eso. Así que en cuanto pude busqué información sobre algún avión desaparecido por esa zona. Descubrí que décadas atrás se había reportado la desaparición de un avión en esa región. Nunca fue localizado. Nunca se recuperaron los restos ni se supo qué había pasado con los pasajeros. Hasta ese día. Año de 1989, para ser exactos. Había fotografías de los pasajeros, nombres y que solo iba a bordo una niña de 10 años con sus padres. Fue la misma que nos guió hasta el lugar del siniestro. Uno sale con órdenes de encontrar desde sembradíos y gente de la maña, pero uno nunca sabe lo que se puede encontrar en lugares tan remotos como ese sitio de la sierra. Buscamos a gente metida en cosas turbias y encontramos un avión desaparecido desde hacía más de 30 años. No sé si fue casualidad o porque ya les tocaba a esas almas descansar. Quizás
Esas almas nos guiaron hasta donde ellos se encontraban. ¿O fue por casualidad que dimos con ese avión? Nosotros no dimos con las personas que buscábamos, pero sí lo hicieron otro grupo de militares, que al igual que nosotros, le estábamos cerrando el paso, y eran ellos o nosotros los que haríamos contacto. Esta ha sido mi historia. De verdad, muchas gracias, comunidad, por escucharme. Ser un militar no es simplemente estar contra el crimen organizado, ayudar a las personas, sino que también viven fenómenos paranormales. Y un suceso muy extraño como el que pasó en esta historia, la cual se titula como El Pelotón Perdido, historia enviada por el militar Andrés Favela. Mi nombre es Andrés Favela. Soy militar activo. Me muevo por la parte norte del país mexicano. Ya tengo varios años y dentro de poco me daré de baja. Me siento cansado y siento que mi momento está llegando a su fin. No es porque vaya a fallecer. Es por ver tantas cosas que en su mayoría tienen explicaciones, pero otras no. Nunca me gustó la selva de Oaxaca. No era solo el calor pegajoso ni el peso del equipo que parecía encajarse sobre mis hombros con cada paso. Sentía una sensación en el pecho como una presión constante, un aviso, una corazonada. Esperábamos órdenes y cuando ésta llegó, la obedecí sin cuestionar. Éramos un grupo de 15 hombres enviados a encontrar a otra patrulla, también de 15. Desaparecida sin dejar rastro. Al principio, la explicación oficial era deserción. No sería la primera vez que un grupo decidiera abandonar todo en medio de la nada, pero esa teoría empezó a desmoronarse porque los antecedentes de aquellos hombres no eran novatos. Eran soldados con años de experiencia. Era sabido que ya habían operado en esa zona antes. Conocían los caminos, las rutas de extracción, los puntos de referencia. No eran el tipo de soldados que simplemente se pierden o deciden desaparecer sin previo aviso. Lo más inquietante era la falta total de comunicación. No hubo un mensaje de auxilio ni interferencias, ni reportes de que hubiesen hecho algún contacto con los contras. Solo silencio. Todo eso se sentía como si alguien hubiera apagado todo de golpe. Nos internamos en la selva al amanecer. El helicóptero nos dejó en un claro y desde ahí seguimos a pie. La vegetación era tan densa que la luz del sol apenas lograba atravesarla. Esto implicaba apartar ramas, esquivar raíces, avanzar con cuidado para no perder el equilibrio. Cada paso que daba me decía que esta era la última vez que estaba en el ejército. El terreno era irregular y traicionero. Bastaba un descuido para torcerte un tobillo y quedarte atrás. Durante las primeras horas no encontramos nada, ni huellas, ni restos de campamento, ni señales de pasos recientes. Era como si jamás hubieran estado allí. Eso fue lo primero que me tranquilizó. El cabo Cota se me acercó y me dijo: 15 hombres no desaparecen sin dejar marcas, no en un lugar como este. Seguimos avanzando hasta llegar al punto donde se había registrado la última comunicación. Ahí fue donde encontramos los vehículos. Estaban detenidos a un costado de una brecha apenas visible, cubiertos prácticamente por hojas y lodo. No mostraban signos de impacto ni de haber sido forzados. Las puertas estaban cerradas, el equipo en su lugar. Todo parecía abandonado de forma ordenada. Revisamos cada rincón. No había sangre, ni casquillo, ni señales de alguna lucha. Nada que indicara una emboscada. Sin embargo, tampoco había rastros de los hombres.
Nadie deserta dejando todo atrás, especialmente en un lugar donde sobrevivir sin equipo es casi imposible. Decidimos acampar cerca de los vehículos. No era lo ideal, pero la luz comenzaba a caer y avanzar entre la oscuridad de esa selva era una sentencia de muerte. Montamos un perímetro, encendimos un par de fogatas pequeñas y establecimos turnos de vigilancia. Esa noche fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Esa noche fue imposible conciliar el sueño. No por animales, pues estábamos entrenados de cómo lidiar con ellos. Lo que nos inquietaba era otra cosa. La selva estaba demasiado callada. No había un ruido habitual de insectos ni un movimiento constante de la fauna. Era como si todo lo que vivía ahí se hubiera retirado. Durante mi turno de guardia, intenté concentrarme en los sonidos lejanos, en el crujir ocasional de alguna rama, pero había momentos en los que el silencio era tan absoluto que resultaba ensordecedor. Veía para todos lados, pero a la vez a ningún punto específico. Con años en servicio, y esa era la primera vez que sentía que algo nos observaba desde algún punto que no podía identificar. No vi nada, no escuché nada concreto, pero la sensación no desapareció en ningún momento. Llegó mi relevo y de nueva cuenta intenté dormir, pero me fue imposible. Ya al amanecer, retomamos búsqueda. Fue uno de los hombres del equipo quien encontró la primera señal. Una huella. Esta no era reciente, pero tampoco tenía mucho tiempo. A partir de ahí empezaron a aparecer más indicios. Marcas en el suelo, ramas rotas, zonas donde la vegetación había sido apartada con prisa. Seguimos el rastro durante horas, pero entre más nos adentrábamos en ese terreno, nos damos cuenta de que no parecía el grupo desorientado. Se movían con dirección, como si intentaran llegar a algún punto específico. Eso fue lo más inquietante. Todos lo notamos. Fue Romero el que dijo algo que me hizo cuestionarme si habían hecho lo correcto, si no estaban perdidos. Entonces estaban huyendo. ¿Pero de qué o de quiénes? Habíamos recorrido unos 15 metros cuando el primer cuerpo apareció cerca del mediodía. Estaba parcialmente cubierto por hojas, como si alguien hubiera intentado ocultarlo sin demasiado esfuerzo. Nos acercamos con cautela, preparados para cualquier cosa. Cuando lo vimos de cerca, supimos que aquello no tenía nada que ver con una emboscada. Tenía el casco sobre su rostro. Romero se lo quitó y dio un paso retrocediendo. Yo sentí como mi mano me temblaba. Le habían arrancado la piel. Estaba sin ojos y sin lengua. El uniforme estaba desgarrado de forma irregular. No había señales de disparos. Las heridas no correspondían a armas convencionales. Era como si algo lo hubiera atacado con fuerza desmedida y con un patrón claro. Eso no era obra de un animal. He visto lo que pueden hacer los depredadores en la selva. Esto era distinto. No había mordidas ni marcas de garras identificables. Continuamos avanzando y con cada metro encontrábamos más cuerpos. Algunos estaban separados por varios metros, otros agrupados como si hubieran intentado resistir juntos. En total encontramos 9, faltaban 6. A algunos les faltaba el cuero cabelludo, los dientes, una mano o uno de sus pies. Quienes hayan hecho aquella atrocidad, era como si las partes de sus cuerpos lo quitaran como un trofeo. Ni siquiera las placas de identificación, que entre nosotros coloquialmente les decimos perreras o perrunas, nadie las traía puestas. El teniente nos ordenó colocar los cuerpos en una bolsa para sacar a nuestros compañeros caídos. Dar aviso para que empezara la extradición.
ninguno de los que hallamos presentaban señales de haber disparado. Sus armas estaban con ellos, algunas incluso aseguradas. Eso fue lo que más me extrañó. Estos eran soldados enterrados, hombres que reaccionaban ante cualquier amenaza. Sin embargo, parecía que no habían tenido oportunidad de defenderse, o que lo que enfrentaron no les permitió hacerlo. Comencé a ver arriba de los árboles. Quizás lo que los haya atacado se encontraba en estos, pero tampoco había señales de que por ahí hubiese venido lo que los atacó. No había ramas quebradas. De hecho, no había ni huellas de lo que los haya atacado. El teniente dio la orden de revisar el perímetro, buscando a los 6 que faltaban. Seguimos un rastro hasta que simplemente desapareció. No encontramos señal de lucha final, ni un punto donde todo terminara. Las huellas se desvanecieron, como si las 6 personas restantes hubieran dejado de existir en ese mismo lugar. Buscamos durante horas, ampliando un poco más el perímetro, revisando cada metro, pero no encontramos nada más. Nos dieron la orden de regresar, pero esa noche no acampamos. Recibimos la orden de regresar con lo que habíamos encontrado. Recuperamos los cuerpos y volvimos al punto de extracción sin mirar atrás. En el informe oficial se estableció que la patrulla había sido emboscada por un grupo armado desconocido. Se cerró el caso rápidamente y no hubo investigación adicional. No se hicieron preguntas y de una cosa estoy completamente seguro: no entregaron los cuerpos a sus familiares. Años después me enteré que en esa misma selva habían desaparecido otras 3 patrullas más. Cabe aclarar que fueron antes de las que nosotros encontramos. Esa vez estaba en el estado de Tamaulipas. Me tocó hacer guardia con 2 compañeros. Uno de ellos, de apellido Hernández, era el que más habló sobre el tema. Me hizo preguntas de lo que habíamos visto y encontrado. Le conté algunas cosas, no todo. Me guardé la manera en cómo se encontraban los cuerpos. «Somos ofrendas», dijo con una sonrisa extraña. «Hay pagos que se deben hacer». Le pregunté a quién o a qué. Él me miró serio y siguió contándome que es para que puedan entrar a ciertos terrenos. Son guardianes, espíritus de selvas, terrenos que les pertenecen. Nosotros somos el pago. Yo sonreí y él continuó diciendo que por eso muchos elementos se pierden en las sierras o en la selva. Patrullas desaparecen sin dejar rastro alguno. Aquella vez tuvimos suerte de haber encontrado aquella patrulla que creíamos perdida. Nosotros tuvimos suerte de salir con vida de ahí. El pago ya estaba hecho. Por eso 6 cuerpos nunca se recuperaron. Los otros 9 dejaron que nos los lleváramos como recordatorio que aún hay que enviarles otra patrulla más. Con aquellas palabras del soldado fue que me decidí que pronto me doy de baja, antes de que otro decida por mí. Muchas gracias por escucharme. Estas son algunas de las experiencias que vivimos los militares. Después de escuchar estos acontecimientos vividos por los militares en la sierra, tú que me escuchas el día de hoy, ¿te atreverías a entrar en un lugar así, donde ni siquiera se escucha el ruido de algún animal? Te leo en los comentarios. Y de aquí nos vamos hasta la Sierra de Oaxaca, con un relato compartido por el señor Dante Cantú, un militar de alta profesión. Y esta historia se titula como Devoto al Diablo.
Nunca he sido un hombre de creencias extrañas de lo paranormal, cosas del diablo y peticiones a la Santa Muerte. Yo solo creo en Dios y con eso me basta. Mi nombre es Dante Cantu. En el ejército uno aprende a confiar en lo que puede ver, en lo que puede tocar, en lo que puede medir. Todo lo demás se deja de lado porque estorba, porque puede costar la vida. Pero hubo un tiempo en que serví bajo el mando de un teniente que me hizo cuestionar esa forma de pensar, y hasta puso en duda la existencia en el Dios en el que creo. Cabe aclarar que, con lo que les contaré, mi fe se fortaleció. Su nombre era Marcos Pimentel, un teniente con voz firme y mano dura. No le gustaba que se le cuestionara. Pobre de aquel que lo desobedeciera. El hombre se creía que la podía con todo, y llegué hasta pensar que se creía inmortal. Desde antes de conocerlo ya se hablaba de él, no como se habla de un buen mando o de alguien con experiencia. Decían que era devoto del diablo, y lo decían sin bajar la voz, sin bromear. De algo que te consta, me di cuenta que no era un simple rumor. Cuando finalmente lo tuve frente a mí, entendí por qué. El teniente no ocultaba a quién le rezaba, ni tampoco hacía ningún intento por parecer otra cosa. En su cuello, apenas visible bajo el uniforme, se asomaban líneas de tinta oscura. Algunos aseguraban que en su pecho y espalda llevaba tatuada la figura de ese ser al que le rendía culto. Nadie lo había visto completo, pero todos parecían estar seguros que era el innombrable. Lo que más imponía no era su apariencia, sino su seguridad. Nunca dudaba. Había ocasiones que no levantaba la voz. También aparentaba que nunca se alteraba. Daba órdenes. Aún así, nadie las cuestionaba. Aclaro que no era respeto, más bien era miedo. Los más antiguos de la unidad fueron los primeros en contar historias. No lo hicieron de golpe, sino poco a poco. Uno de ellos me habló de un enfrentamiento contra un grupo de la Maña, en una casa de seguridad en las afueras de un poblado. Todos se dieron cuenta que la situación estaba mal desde el inicio. Sabían que adentro había varios hombres armados, bien posicionados. Lo lógico habría sido rodear el lugar, esperar refuerzos, planear una entrada controlada, ya que esos delincuentes ya habían dejado una estela de muerte a su paso. Pero el teniente Pimentel no hizo nada de eso. Simplemente avanzó hacia la casa y entró. Los demás se quedaron afuera, cubriendo perímetro, esperando escuchar disparos, gritos, cualquier señal de lo que estaba ocurriendo dentro. Unos apostaban que el teniente ya había cavado su propia tumba por tal impulso, pero pasaron minutos que parecieron horas. De esa casa nadie salió y nadie pidió apoyo. Cuando finalmente la puerta se abrió, Pimentel salió caminando con la misma calma de siempre. Dentro, todos los hombres estaban muertos. Cortes en sus cuellos, espalda y pecho. Eran 5 cuerpos dispersados en diferentes lugares de esa casa. Cuando entraron, ninguno de los soldados pudo explicar lo que ocurrió allá adentro. No había señales de enfrentamiento prolongado. Era como si todo hubiera terminado demasiado rápido. La única herida del teniente era en su mano izquierda. No era una herida que los de la Maña se la hubieran ocasionado. Más bien, era como si él mismo se la hubiera hecho. Pagó con sangre, decía el soldado. Esa fue una de muchas historias. Pero de algo sí me di cuenta en el tiempo que estuve bajo su mando. Nadie quería cumplir órdenes de ese hombre. Con el tiempo, escuché otras historias, todas diferentes, pero con el mismo patrón.
pero en otras ocasiones en que alguien debía salir herido o no salir, y sin embargo, él siempre regresaba intacto. La explicación era que tenía un pacto. Hice amistad con el sargento Valdés. Este ya tenía varios años bajo las órdenes del teniente, así que me armé de valor y fui directo a preguntarle si era verdad lo que se decía del teniente Pimentel. Él solo asintió. «Yo estuve ahí», me dijo en voz baja. «Fue hace mucho tiempo, aunque a la historia le han dado matices oscuros y deformándola a como cada quien quiere contarla», me dijo y siguió avanzando. Todo ocurrió años atrás, cuando Marcos aún era un cabo al igual que Valdés. En ese entonces formaba parte de un grupo que seguía a unos sicarios hacia una zona de la sierra, un lugar apartado, de difícil acceso, donde la presencia del ejército era casi nula y no eran bien recibidos por los pobladores de cada pueblo por el que pasaban. Después de haber caminado un buen tramo, al atardecer llegaron a un pequeño pueblo donde el ambiente era extraño. No eran hostiles, pero aún así la gente no hablaba, no respondía a preguntas, evitaba el contacto visual. Durante la búsqueda encontraron una casa diferente a las demás, no por su tamaño ni por su construcción, sino por lo que había dentro, un altar, pero no era como los que uno ve en las iglesias o en casas comunes. Este estaba dedicado al meritito diablo. Todas las figuras, los símbolos, eran dedicados a este ser. Pimentel se acercó al altar, y la voz de una mujer lo hizo girar hacia donde estaba ella. La doña era una bruja. Valdés la describió de una manera en la que, por su juventud y belleza, no parecía que le rindiera culto. Solo Pimentel fue el que se acercó y los demás se mantuvieron a distancia. No escucharon la conversación completa, pero sí lo suficiente para entender que no era algo normal. La mujer le dijo que él estaba destinado a algo grande, que su camino dentro del ejército no sería como el de los demás, pero también le dejó claro que no lo lograría por sí solo. Le habló de un pacto, de entregar algo a cambio de obtener lo que deseaba, poder, protección, un ascenso asegurado, todo bajo la condición de servir a algo más. Le dijo que regresara antes de la medianoche, pero Marcos le dijo que se irían de allí en cuanto dieran la orden. La bruja dijo que saldrían hasta el amanecer, y fue justamente eso lo que sucedió. Nadie vio exactamente lo que ocurrió. Ni siquiera se percataron de que faltaba el cabo Pimentel. Era como si una sombra oscura lo hubiese cubierto para que nadie lo viera entrar y salir de aquella casa. Temprano por la mañana se dio la orden de seguir avanzando. En este punto Valdés dijo que ahí se dio cuenta de que ya no era el mismo. Desde ese día su carrera cambió. En ese operativo hubo varias bajas, entre ellas las del sargento y el teniente. Y para cuando los hombres bajaron de la sierra, Pimentel ya tenía el rango de teniente, y nadie quería estar bajo sus órdenes. Desde entonces su fama de que era intocable se comenzó a hablar entre los militares. Este llevó a cabo operativos donde otros habían dudado, y siempre salía adelante. Nunca fallaba en encontrar lo que buscaba. Era como si supiera exactamente a dónde ir, cuándo moverse, qué hacer en cada momento. Servir bajo su mando era una experiencia constante de tensión. Por un lado sabías que estar con él aumentaba tus posibilidades de salir con vida, pero siempre había una pérdida. Estas eran cuando había un soldado nuevo. Eso empezó a afectar a la unidad,
algunos comenzaron a convencerse de que las historias eran ciertas, que realmente había hecho un trato con algo que le daba esa ventaja. Otros preferían no pensar en ello, enfocarse únicamente en cumplir órdenes y regresar con vida. Los últimos 3 años que estuve bajo su mando, la verdad es que no estaba tranquilo. El teniente comenzó a errar en sus decisiones. Era como si el ser al cual estaba rindiendo culto lo estaba abandonando, pero más bien era que su tiempo estaba por terminar. Su aspecto comenzó a cambiar. Se le notaba cansado y no vigoroso como tiempo atrás. Ya no era el primero en estar al frente. Escogía siempre a 3 hombres, los cuales terminaban abatidos y nadie quería cumplir órdenes del teniente. Nos mandaron a un operativo donde todo salió mal. Nos llegaron por todos lados. Parecía que brotaban de la tierra. Esos hombres nos enfrentaron de una manera que no pensé que fuera a salir con vida. Vi caer a varios compañeros, entre ellos Valdés y mi amigo Saúl. Este último perdió la vida. Yo desperté en un hospital. Me dolía todo el cuerpo como si me hubiesen dado con garrotes. A mi lado estaba mi hermana. Mi madre se había ido a descansar. Me dijo que apenas la había librado. De todos, solo 6 estábamos con vida. Con el tiempo, mientras me recuperaba, me enteré de la muerte de Valdés y mi amigo. Pregunté por el teniente y me aseguraron que nadie lo encontró, ni entre los vivos o los muertos. Dijeron que los de la maña se lo habían llevado. Nadie habló de que había desertado. Hasta la fecha, sigo en el ejército. Ya nadie habla del teniente Pimentel. Es como si nunca hubiese existido. Comunidad, hemos llegado al final de los relatos ocurridos a los militares en la sierra. Militares mexicanos que dan sus vidas día con día para combatir el crimen. Pero no solo eso, combaten algo más. Allá en las lejanías, donde no llega la señal, donde están tan alejados que no pueden saber en qué punto están. Algunos, como ya escuchaste, se perdieron. Otros simplemente empezaron a ver apariciones de almas que no deberían de estar ahí y que no descansaron. Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios y que compartas el video con algún amigo o alguna amiga amante de los relatos de militares. Sin más, nos vemos en otra emisión más. Mi nombre es Alejandro y me despido. Les deseo dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.